Estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Juegos Mentales. Recordemos que las únicas cosas que ustedes y yo podemos controlar en esta vida son lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos hacer. En otras palabras, lo que ustedes y yo podemos controlar es nuestra mente e intelecto, nuestros sentimientos y emociones y nuestra voluntad o decisiones. Y juntas esas tres cosas nos dan nuestra alma. El libre albedrío que ustedes y yo tenemos es única y exclusivamente para controlar o administrar nuestra alma. Nosotros no podemos controlar lo que otras personas piensan, sienten o deciden hacer. Solamente podemos controlar nuestra reacción. Pero la mente, precisamente, es un campo de batalla, por así decirlo, donde muchas veces coinciden o a veces hasta chocan diferentes aspectos. Las emociones, por otro lado, sabemos que son como un semáforo interno que nos dan información acerca de cómo nos sentimos acerca de diferentes situaciones. Las emociones no son buenas ni malas, sino que son solamente ese referente que nos dicen, ojo, te estás sintiendo de X o Y manera. Y a veces esas emociones pueden encontrarse hasta embotelladas dentro de nosotros, como reprimidas. Y entonces ahí es donde empiezan muchas veces esta especie de guerra de las galaxias dentro de nuestro interior. Uno de los juegos mentales que a veces nos pasa una factura muy alta es la ansiedad. Y sabemos que la ansiedad sucede en aquellas personas que viven preocupadas o afanadas por el mañana, que viven preocupadas por el futuro y viven tan enfocadas en el futuro que no viven el presente. Lo mismo que las personas deprimidas pueden vivir enfocadas en el pasado y por lo tanto tampoco vivir en el hoy. Los temores a veces se traducen también en nosotros como en posturas un poco paranoicas, donde basadas en cosas que asumimos o suponemos, también andamos preocupados por cosas que muy probablemente no lleguen a suceder. Sabemos que el 80% de las cosas que tememos que sucedan nunca llegan a suceder o a acontecer. Sin embargo, a veces vivimos tan preocupados y tan traumados por experiencias del pasado que vivimos como con la angustia o como con la sombra o el fantasma de cosas del pasado y tememos que esa historia se repita, y eso también juega en nuestra mente. Otro elemento que también es parte de estos juegos mentales son las expectativas. Muchas veces nos formamos tantas expectativas acerca de lo que esperamos de otras personas, lo que esperamos de situaciones, lo que esperamos de circunstancias, que muchas veces nos llevamos fuertes decepciones cuando esas expectativas no se cumplen. Y queremos de alguna otra manera como tratar de controlar, y ese también es otro elemento que entra en este juego mental, que es tratar de controlar lo incontrolable, tratar de manipular o controlar las cosas de tal manera que acontezcan o sucedan de la manera que nosotros las esperamos. Otra cosa que va muy de la mano con todo lo que he dicho hasta el momento son los autosabotajes. El autosabotaje es como una expresión de un enojo mal llevado, y muchas veces nos autosaboteamos porque en el fondo no nos estamos creyendo merecedores de las buenas oportunidades y de las buenas cosas que vienen en nuestra dirección. Entonces empezamos como a zafarnos, como dicen popularmente, la tabla o de debajo de nuestros pies, o zafarnos nosotros mismos la alfombra de debajo de nosotros, y precisamente porque caemos en esta trampa de como estar atrapados en una especie de profecía autocumplida, donde estoy tan convencido de que esto va a tener tal desenlace que yo mismo empiezo a provocar que suceda de esa manera según nosotros para tener la razón. Este afán de control, ¿verdad? Muchas veces nos hace tratar
de manipular o controlar lo que otras personas puedan pensar, sentir o decidir. Pero ustedes y yo necesitamos tomar la decisión de no vivir nuestras vidas como una especie de juego de ajedrez, donde queremos tal vez de manera calculadora analizar cada movimiento de cada pieza sobre el tablero y vivir nuestra vida en un constante cálculo, en una constante estrategia, en una constante lucha de poder, y querer vivir nuestra vida como si viviéramos nuestra vida sobre un gran tablero. Y muchas veces eso nos drena la energía, drena nuestra atención, drena nuestro enfoque y nos impide muchas veces vivir de una forma un poco más fluida, un poco más tranquila, un poco más desde la fe y la esperanza y un poco más en paz. No es que no debamos planear, no es que no debamos hacer planes o tener algunas proyecciones hacia el futuro, pero una cosa muy distinta es tener una mirada esperanzadora hacia el futuro, y otra cosa muy distinta es querer vivir constantemente en el futuro y olvidarnos del hoy. Vivir en una constante planificación y no tener la claridad de que la vida es un poquito más compleja, pero a la vez puede ser más sencilla si la vivimos un día a la vez. A veces proyectamos nuestra propia historia, nuestro propio pasado sobre la vida de los demás. Y siempre digo que en la escuela de la vida no nos regalan el año, y que una lección no aprendida es una lección repetida. Y muchas de esas personas con las que a veces chocamos o tenemos roces, muchas veces son espejos de episodios o de capítulos de nuestra vida, o personas con las que hemos tenido algún tipo de roce, y esa persona de alguna manera nos recuerda algo que hemos vivido en el pasado, y por lo tanto vivimos como en esa angustia o esa zozobra de que se repita un capítulo anterior en nuestra vida. Pero finalmente necesitamos tener claros, ustedes y yo, que todos nosotros tenemos un pasado, que todos nosotros tenemos una historia, y que es nuestra responsabilidad poder trabajarla, poder aprender de ella, poder sanar lo que tengamos que sanar, y no quedarnos ahí atascados en un capítulo o volvernos como una especie de disco rayado, repitiendo una y otra vez la misma escena, sino que podemos aprender de ella, sacar el jugo y también poder pasar la página y construir nuevos capítulos. Así que quiero invitarlos a que ustedes y yo nos revisemos y hagamos un proceso a conciencia de introspección para ver si estamos atrapados en juegos mentales. Y que si invitamos a otras personas a nuestro alrededor a ser parte de nuestros juegos mentales, y si vivimos nuestra vida como una especie de narconovela, si vivimos nuestra vida como una especie de película de terror o de acción, o una película llena de mucha violencia, de mucha destrucción, y qué queremos cambiar de esa historia, cuál es el tono y la modificación que queremos hacer de ese argumento, porque al final ustedes y yo somos los autores de nuestra propia historia, y nosotros somos los responsables de construir nuestra propia felicidad, nuestra prosperidad, nuestra esperanza. Claro está, con la ayuda de nuestro poder superior. Pero ustedes y yo podemos decidir si queremos o no seguir siendo parte de esos juegos mentales, o si más bien queremos tal vez descargar un poco nuestra mochila y caminar por la vida con un poco más de liviandad, con un poco más de esperanza, con un poco más de fe, y viviendo un día a la vez. Para las personas que quieran hablar de este tema y de otros afines, pueden contactar a mi oficina al número 6186-3941.
6186-3941 con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras. Saben que pueden agendar citas, lo mismo presenciales que virtuales, lo mismo individuales que de pareja, como familia, y independientemente de nuestra edad, de los 12 años en adelante, todas las poblaciones son bienvenidas. Y también saben que esta reflexión queda aquí para ustedes en mi plataforma de Instagram como Wilroy Alexander Grant Young, pero también pueden encontrarla en mi canal de YouTube como Alex Grant o en mi plataforma de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Provecho a quienes almuerzan y nos vemos la próxima semana al mediodía con Alex Grant, su servidor, para hablar de este y otros temas. Espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.